asambleísta, un periodo de 18 meses, quizá un poco menos, porque también estuvimos con licencia con motivo de la campaña, debe haber sido unos 14 meses, 16 meses seguramente, pero yo pues diría, tuve algunas iniciativas legislativas que fueron presentadas, eh, compleja una de ellas, que no quiso dar paso la presidenta de la comisión de GATS. Habíamos conversado con usted sobre la necesidad de ponerle un alto, de ponerle un freno a esta tragedia por la que viven, en la que pasan muchos de los GATS del Ecuador. No todos, hay excepciones rescatables, pero sobre todo en los municipios en el país creo que pasan por una tragedia para los pueblos que ellos representan, que se han llenado de gasto corriente, están inundados de burocracia, que se consume todos los recursos, más que de la institución, son recursos del pueblo, al que deben servir, al que están obligados a brindar servicios, obras que mejoren la calidad de vida, agua potable, alcantarillado, calles en buen estado, y no hay dinero para obras, ¿no? O hay muy poquito, ¿no? Casi no hay recursos para obras porque el 80, el 90, en algunos casos más del 100%, es increíble, ¿no? De la asignación que reciben con motivo del COTAD. El COTAD, usted sabe, para que la ciudad nos comprenda, el COTAD es la ley que rige la vida de los GATS, Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización, COTAD. Y dentro del COTAD hay un capítulo que se llama Modelo de Equidad Territorial, el MED. El MED es básicamente la fórmula con la cual se asignan recursos hacia los GATS del Ecuador, ¿no? Y que vienen de dos fuentes. El 21% de las recaudaciones tributarias del Ecuador, de todo lo que el gobierno central recauda de impuestos, el 21% es para los GATS, más el 10% de los ingresos petroleros. Esto es lo que es el gran fondo llamado el MED, así se lo conoce, ¿no? El MED, este fondo hacia los GATS. Y luego se distribuye con fórmulas que también están establecidas allí en el COTA. De eso que reciben los GATS, lamentablemente, que son recursos que deberían ser destinados a obras, repito, agua potable, alcantarillado, calles en buen estado, que por lo demás también cuando los municipios hacen estas obras cobran, ¿no? Cobran la contribución especial de mejoras, ¿no? De modo que eso incluso son recursos que los recuperan, buena parte de ellos. Pero aún así, nosotros no vemos a nuestra ciudad, y pasa en muchísimos cantones de la provincia, en todos prácticamente, y en el Ecuador, en muchísimos, que están inundados de gasto corriente, contraveniendo lo que dice el propio COTAD. El propio COTAD dice que de las asignaciones que reciben no se puede destinar más del 30% a gasto corriente y el 70% debería ser destinado a gasto de inversión. Pero ya lo comentamos alguna vez, los directores financieros, los ejecutivos, llámese alcaldes, prefectos, son expertos en disfrazar de gasto de inversión lo que realmente es gasto corriente. Simplemente poner en la partida de la contabilidad gubernamental como inversión social, cultural, deportiva, de obras, y se mete personal, se incluye en esas partidas y se contabiliza como gasto de inversión, cuando realmente es gasto corriente. ¿Y ahí qué hizo usted como asambleísta? Mi proyecto de ley establecía un límite del 40% de lo que reciben los GATS de las asignaciones del gobierno, que no se pueda destinar más del 40% a gasto salarial, ¿no? Cambiándole el concepto, porque repito, el tema de gasto corriente Lo disfrazan. se confunde mucho con inversión. Uno puede decir, bueno, si contrato gente para que trabaje en obras públicas, eso no es corriente, eso es inversión. Si contrato gente para que trabaje en el área social, eso es inversión, no es gasto corriente. En fin, se disfraza, ¿no? Entonces, la idea era poner gasto salarial, sea corriente, sea de inversión, sea en relación de dependencia, sea por servicios profesionales. Se establecía con mucha claridad allí, ponerle ese techo, ¿no?
para que realmente los recursos que son de todos los ecuatorianos sean destinados a la obra pública. Pero por supuesto, es tan grave la situación actual que mi proyecto establecía 10 años de plazo para que eso se pueda cumplir. 10 años de plazo para que poquito a poco gradualmente vayan bajando el gasto salarial, no sea una decisión abrupta. Pero, y es que viene muchas cosas que hoy reclama la ERC, ¿no? Bueno, ellos siempre fueron discriminatorios. ¿Qué es La eso? presidenta de la delegada, como yo era aliado de ADN, y tengo que decirlo, usted sabe, pues no dio paso a mi proyecto, no le puso ningún interés, me dijo que la AME, que el CONGOPE se oponían. Claro, ¿cómo nos van a oponer si están todos embarrados, ¿no? Sí, pero yo le dije una vez, acuérdese, le digo a esta Victoria de Santonio, le digo, el presidente Correa eliminó los sindicatos en el sector público. ¿Y acaso que les preguntó a los sindicatos si querían no existir más? Usted no puede preguntar a un actor que está embarrado si quiere... Además son transitorios. Entonces, además son transitorios. Pero claro, los que están cometiendo el pecado no les va a preguntar a usted, ¿quieren liberarse del pecado que han cometido? Entonces le van a decir, no nos interesa esa fórmula, porque equivocadamente... Porque es clientelar. Exactamente, porque la actitud es clientelar, porque creen que llenando de empleados, contabilizan, a ver, meto 100 personas por 4 miembros de su familia, tengo 400 votos, más de las otras familias que están al lado de ellos, cuentan así, ¿no? Y creen que son votos. Eso no hizo usted. No, de ninguna manera. Yo Ya. hice exactamente lo contrario. Yo tenía claro que los fondos que yo administraba tienen que ser destinados a la obra pública, Porque que es lo que decían, mejora la digo yo, calidad de porque- vida de la ciudadanía. Porque decían que Vial Sur era como ser un barril sin fondo. De ninguna manera. Entraban, a ver, ingeniero, necesito un empleo. A Vial De Sur. ninguna manera. Ingeniero, ahí, obviamente, a Vial Sur. Y De así- ninguna manera. así En mi la- administración eso no ocurrió. Así De la ninguna dejó manera. atestada de gente. De ninguna también. manera. Porque es lo mismo, doctor. ¿No? Yo Claro. no voy a engañarme a mí mismo. Claro. O sea, es lo mismo. Todos los gastos de Viasur salían de los fondos del gobierno provincial de Loja. Es que no es diferente, pues. Entonces, Es que no es otra institución. Es que la han querido vender así, pero ya sabemos. pues no se olvide que se para crearon 4 empresas públicas. Esto también lo fue sabemos. con anterioridad a mi administración. Y nos tocó eliminar varias de ellas. Incluso Viasur estaba camino de, pero teníamos que aliviarle a Viasur. ¿Cómo se lo aliviaba? A través de la conformación de consorcios viales que yo inicié en mi administración. Claro, que pero bueno, lamentablemente algún pero día haremos una evaluación de lo que se hizo y de lo que no se pudo hacer, Claro. seguramente. Pero ahora estamos en el tema de la asamblea. Entonces ese proyecto Pero- lo peleé hasta el final, en los debates, Bueno. cuando se trataba del tema del COTAI, yo le pedía la palabra y planteaba. Y la asamblea me apoyaba, era impresionante cómo hasta me llenaban de aplausos y de felicitaciones, porque decía lo correcto. Yo le decía, los recursos no son del alcalde que gana, son del pueblo. Yo les ponía incluso un ejemplo, doctora Ponte, si en su barrio mañana el presidente del barrio pide una cuota a todos los moradores del barrio, a todos los vecinos, para, no sé, para poner la parte del barrio para asfaltar las calles, o para el alcantarillado, para cambiar la tubería de alcantarillado. Vamos a suponer que eso hace un presidente barrial. Entonces recibe las cuotas de todos los miembros del barrio, de todos los vecinos, de todos los habitantes, y con esa plata decide contratarse unas 2 secretarias, unos 2 choferes para que le manejen su carro, y unos jardineros que le arreglen el jardín de su casa, en fin. Entonces la plata del barrio lo va a usar para empleados con los cuales él queda bien, amigos, familiares. ¿Qué va a decir el barrio? Lo va a colgar en plaza pública. Sí, pero si eso es que él sí, hace eso. de todas maneras, en términos porcentuales tampoco es que es muy significativo, excepto para los GATS que usted está hablando acá, que tienen muy pocos recursos. O sea, O sea, yo le digo el principio, ¿no? El principio, claro. es ese, ¿no? Es decir, Claro. los recursos son del pueblo de Loja, de los ciudadanos. Y esos deben ser destinados a que las calles de la ciudad estén en buen estado, a que Claro. la ciudad tenga agua potable, a que la ciudad tenga un buen Claro. sistema alcantarillado. A eso debe destinarse Bueno, la entonces mayor no cantidad. se pudo hacer nada en la asamblea. Entonces, no he dicho eso.
No, le estoy preguntando. En No, esa, no, esa yo le estoy materia preguntando. está allí, está en la comisión de GATS. Ahora está un querido amigo que lo voy a contactar, colega mío prefecto durante 9 años, Pablo Jurado, de la provincia de Imbabura. Voy a conversar con él sobre esta propuesta en algún Que momento. Clemente Bravo va con Gope, ¿es verdad eso? No lo sé, no tengo idea. No, yo ya estoy Pero absolutamente no, alejado de, pero no de es esos temas. extraño, ¿no? O Podría sea, ser. podría ser. A ver, hay que ver, ¿no? No tengo claro cómo es la composición de prefectos del país, cómo se configuran las fuerzas para intentar captar votos para Bueno, todos esa intentarán posición. alinearse al gobierno. Es buen negocio No es un buen alinearse. plato eso tampoco, no sé, ¿no? O Pero sea, ¿por yo qué alguna vez, no? a mí me propusieron ser presidente de Congope y no me interesó porque a usted le obliga a descuidar su trabajo. Usted tiene que encargarse de otra institución que poco, poca utilidad real tiene, ¿no? Es- Y es- dedicarle mucho tiempo a la parte administrativa, a la parte operativa, a los problemas de todos los prefectos del país, porque todos los prefectos le llaman al presidente de Congope, oye, tengo este problema, no me dan plata, tengo este convenio. O sea, dedicado entonces creo que uno pierde mucho tiempo. Distrae, dice usted. Sí, se distrae Ajá. del tema que uno está concentrado. Bueno, después también presenté una ley, una reforma a la ley de contratación pública para intentar que el sistema de adjudicación no se rija necesariamente para las ofertas más baratas, porque ya hemos visto que lo barato sale caro y muchas ofertas son engañosas porque aparecen como las de menor valor y son la peor oferta, ¿no? Claro. Presenté la Ley Nacional de Archivos, tuve un contacto, una invitación de la Universidad Andina Simón Bolívar, tenía mucho interés en que el país desarrolle la nueva Ley de Archivos, la que existe data de hace más de 40 años. Eh, se, ha, Se ha deteriorado mucho el sistema de archivos en el país, la obligación de las instituciones públicas, sobre todo y privadas también, de mantener en orden la memoria histórica de un país. Me pareció un proyecto importante, tuve una reunión a la que fui invitado y asumí la responsabilidad de elaborar ese proyecto, también fue presentado y se envió a la Comisión de Justicia del Estado. ¿Qué Luego tiene? yo sí fui parte de la Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional, que fue un trabajo muy interesante donde se concentra buena parte del tiempo que uno dedica. Esa me parece que fue una labor importante. Sí, Esa. sí, en esa comisión se aprobaron 9 leyes, 9 proyectos de ley, de los cuales 5 finalmente fueron aprobados por el Pleno de la Asamblea Nacional, y eso hay que destacarlo. La nueva ley de armas, munición y explosivos, que se la hizo con dedicación, poniéndole mucho interés a los detalles, en mucho contacto con la policía, con Fuerzas Armadas. La ley de control del espacio aéreo, ¿no? Que hoy, pues, con tantos drones, tenía que ser modernizada esa ley, darle el control a la Fuerza Aérea, a la FAE. Y el tema del uso de pistas clandestinas, ¿no? Que también debía ser coordinado por la FAE y responsabilizando a los GATS, ¿no? Porque muchos GATS permiten que hayan pistas clandestinas dentro de su territorio, lo saben bien y no desautorizan, no clausuran, no cierran. Entonces eso ya está claramente establecido, por ejemplo, en la ley de control del espacio aéreo, que incluye el uso y la vigencia de pistas clandestinas, ¿no? Por ejemplo, son temas muy interesantes. En la ley de armas quedó claro todo el rastreo a las municiones, a los casquillos. Desde ahí hay procesos de investigación que permiten saber el origen del armamento, ¿no? Es interesantísimo el tema, como una huella dactilar que le queda en el Ya, casquillo de una bala y le permite saber dónde fue fabricada esa. ya. La ley de, Lo de la base aérea. Eso después, también la ley de ciberseguridad, la ley de inteligencia del Estado, inteligencia estratégica, son leyes que se aprobaron y que tienen mucho interés para el país. Luego yo fui también vicepresidente de la comisión ocasional especializada en la reforma constitucional que planteó el presidente de la República, reforma que apuntaba a levantar la prohibición expresa que se escribió y que consta en el artículo 5 de la Constitución de la República para la instalación de bases militares extranjeras. Eso también fue un trabajo realmente importante, yo creo que trascendente para el país. Elaboramos el informe para el primer debate. Lamentablemente la presidenta de la Asamblea pues tampoco le interesaba, ¿no? No le interesaba y le dilató.
y no puso en conocimiento del Pleno cuando ya recibió el informe de la comisión. Y la propia presidenta de la comisión también retrasó y dilató intencionalmente, porque el propósito del gobierno era porque al final, a ver, esta reforma finalmente se aprueba a través de una consulta popular, como todas las reformas de la Constitución. Y la intención del gobierno es que esa consulta popular pueda coincidir al menos con la segunda vuelta electoral, ¿no? Para evitarse un gasto extra. Claro, adicional. Exactamente. Entonces, pero RC No se avanzó. expresamente dilató, Ya y aun sabía. cuando el informe se recibió en los últimos días de diciembre, el primer debate se realizó recién el 28 de febrero de este año. ¿Por qué Ingeniero, le digo esto? todo eso se podrá acelerar ya ahora con la conformación de de estas nuevas comisiones, en donde no está esta organización política que se oponía a todo lo que el pueblo quería. Literalmente era así, pues, porque ¿qué ciudadano de bien no va a querer una base militar para que ayude al control? Ellos decían no. Y así todos los temas que nosotros apoyamos como ciudadanos para la seguridad del país, ellos obstruían. Sí. Le pregunto, ¿queda allanado el camino para abreviar la aprobación? A ver, déjeme solo terminar Ya. y paso a eso. Y la comisión nuestra hizo también el informe para segundo debate. No se pudo hacer el segundo debate porque la ley señala que en una reforma a la Constitución, en la Asamblea Nacional tiene que mediar al menos dice 90 días entre el primer debate y el segundo debate. Como el primer debate se realizó el 28 de febrero, de allí cuenten 90 días y terminamos el 29 de mayo, porque febrero son solamente 28 días. Entonces, recién el 29 de mayo próximo, ya de aquí a 8 días, ya la Asamblea podría conocer en segundo debate, en el Pleno, de esta reforma a la Constitución. La Comisión, de todas maneras, terminamos nuestro trabajo, entregamos el informe, me parece que fue el 7, el 8 de mayo, entregamos el informe a la presidencia de la Asamblea Nacional, el informe para segundo debate, que es favorable para la reforma constitucional que permita la instalación de bases militares extranjeras. La Asamblea actual tiene que tratarlo ya después del 29 de mayo. Supongo que además, entiendo yo que el gobierno hará un conjunto de paquete de reformas, un paquete de reformas a la Constitución y hará una sola consulta popular. No tendría sentido que cada reforma sea una consulta popular. No. Ya hay Entonces, otras condiciones. ¿qué es lo que pasa en la actual Asamblea, doctor? A ver, ahí entramos al tema que también es importante. ¿Tiene o no tiene mayoría el gobierno? Entonces uno en principio dice, sí, logró mayoría. Pero, a ver, esa mayoría es para el momento uno. Yo creo que hay dos momentos normalmente en la legislatura. El momento uno es el día en que se eligen las autoridades políticas y administrativas de la Asamblea, ¿no? Ya. El CAL, el presidente, las comisiones legislativas. Y ahí, digamos que es relativamente sencillo hacer mayoría, porque a todos les interesa estar en tal comisión, ponme a mí en esta comisión, o yo quiero la presidencia de esta comisión, un proceso de negociación política, o yo quiero estar en el CAL, o yo quiero una vicepresidencia. Entonces, creo que esas posibilidades seguramente atrajeron a algunos asambleístas de Pachacuti, como efectivamente lo vimos, a un asambleísta social cristiano, por ese interés, por ser parte de la administración de la Asamblea Nacional. Momento uno. Pero luego viene el momento dos, que es ya, digamos, los siguientes 4 años, que es la legislación. Esos, por ejemplo, 6 votos de Pachacuti que le han permitido al gobierno tener una mayoría de 77, porque creo que el gobierno fijos tiene 71, ¿no? 66 más 5 que se han agregado, independientes, una persona que salió de RC, en fin, son 71. Creo que esos son los votos fijos que tiene el gobierno. Pero esos 6 adicionales fueron los 6 de Pachacuti. Uno se pregunta, esos 6 votos de Pachacuti, 6 de los 9 con que llegó Pachacuti, ¿van a ser estables ya al momento de plantear reformas a la Constitución, al momento de votar, por ejemplo, por la reinstalación de bases militares extranjeras, esta ley económica urgente que acaba de enviar el presidente y otras que seguramente irá enviando en los próximos meses? ¿Va a tener también esos 6 votos? Porque no sea que le pase algo parecido a lo de Guillermo Lasso. Acuérdese que tuvo una mayoría en el momento 1 para conformar la administración de la Asamblea, pero luego en la parte ya de legislación, de fiscalización, se le viraron los que habían votado juntos en el momento 1, y lidió y sufrió y padeció y finalmente terminó en la muerte cruzada. Entonces, el gobierno actual
necesita al menos 6 votos estables, seguros, certeros, Adicionales. para decir que cuenta con una mayoría sólida y permanente. Eso está por verse, eso se Sí. irá viendo en el camino, ¿no? Y entonces usted me pregunta, ¿el gobierno ya podrá dar paso a estas cosas? Bueno, depende de que pueda contar con una mayoría estable, segura, firme, consolidada. Entonces sí, si el gobierno asegura de manera definitiva, digámoslo así, 77 votos, veremos una asamblea en la que se impondrá la tesis del gobierno, los proyectos del gobierno, sin duda, pero podría también tener dificultades, ¿no? Y eso se irá viendo en el camino. Ya. Bueno, 5 bodegas de arroz no han sido en vano, sobre todo por lo de la tratamiento de las posibles bases militares, manejo de armamento, municiones, en fin. Ahí se pudo haber hecho un buen trabajo. Permítame pasar esta llamada telefónica para conversar. Buenos días, le escuchamos. Adelante. Buenos días, muchas gracias. Una pregunta para el ingeniero David. Según las informaciones de los medios de comunicación, usted tiene un patrimonio aproximado de $1,500,000 personal. Con ese amor a Loja que usted tiene, ¿por qué mejor no se pone un emprendimiento, una empresa aquí en Loja y da trabajo a los lojanos y deja un poco la política? Gracias. Si usted quiere contestar es para usted, ¿no? Pero mal planteada, ¿no? Porque Sí. dice, si dicen los medios, si dice la Contraloría, Sí. tiene Bueno, que nacer de yo un ya registro. alguna vez lo dije, una pena que siempre, bueno, vayan a los temas personales. Aproximadamente el 70% de mi patrimonio procede de una herencia, ¿no? Es una herencia que viene incluso desde mi abuelo a mi padre a sus hijos, y eso es legítimo. Si es que buena parte de de esos bienes son terrenos, que además no es fácil venderlos, por un lado, y seguramente yo también quiero que eso en algún momento pueda ser usufructuado por mis hijos. Pero si es que yo tengo emprendimientos, sí, sí los tengo. No se preocupe, señor, sí los tengo. Lo que pasa es que yo no me gusta hacer públicas mis cosas personales, pero sí tengo emprendimientos aquí en Loja, ¿no? Entonces, y eso prefiero mantenerlo con la reserva del caso, porque se presta para el morbo, para el ataque, para este tipo de intervenciones intrascendentes del ciudadano que acaba de llamar. Bueno, hay una parte que es verdad, pues es muy personal, ¿no? Lo que la gente haga o deje de hacer con su patrimonio, con sus bienes. En la parte política, tal vez, porque también uno de ustedes le puede decir, señor, discúlpeme, ¿cuál es su nombre? ¿Me puede decir cuál es su patrimonio? Señor, ¿usted me puede decir cuál es su patrimonio? ¿En qué ha invertido usted? ¿Por qué usted no le rinde cuentas? Pues, dice, no, es que usted es un funcionario público, entonces ha sido un funcionario público y por eso pues está. Bueno, nos vamos a entablar en una serie de discusiones ahí. Y pues si usted quiere, pues invierte en lo que desea. Sí. Ya, muy bien, ingeniero. Pero si la preocupación es genuina, si es que es genuina, no parece ser, pero si es que esa es la preocupación del señor, sí, tengo emprendimientos. Así que quédese tranquilo que tengo invertido todo eso en Loja. ¿Qué será? ¿Qué será? Es que ese es el problema. Bueno, hasta a mí me llamó la atención, ¿no? Yo, fíjense, no he sabido. Pero bueno, ingeniero, como le decía, las 5 bodegas de arroz seguramente no fueron en vano. Y usted ya se anticipó un poco a lo que le iba a preguntar, cómo ve la conformación de esta asamblea, es decir, el ambiente que le espera ahí, porque todo es negociado también ahí. Por ejemplo, a Lazo, ¿por qué se le fue de las manos esos votos? No supo negociar, cabildear ahí, hacer lobby. ¿Qué pasó con Lazo, por ejemplo? Y este gobierno me parece que ha aprendido de todos los errores de sus antecesores. ¿Es correcto eso o no? Yo creo que sí. ¿Ya ve? Yo creo que el gobierno ha mirado, además él fue asambleísta, ¿no? Daniel Noboa fue asambleísta justamente en el periodo de Guillermo Lazo.
vio de cerca, vio por dentro todo lo que ahí se cocinaba, se preparaba. A veces estos odios, ¿no?, que hay en el Ecuador y que aquí también a veces hay gente que, como el señor que llama, ¿no?, se llenan de odio, de pasiones malsanas, ¿no? Entonces, también eso usted ve al interior de la Asamblea. Y creo que con la experiencia de Lazo, no se olvide que en el gobierno de Lazo pasó algo curioso. Creo que fue la primera vez que, por ejemplo, el bloque de Pachacuti fue numeroso, porque Yacu Pérez tuvo una muy buena participación en la primera vuelta y eso llevó a un bloque, creo que eran como 20 y pico, ¿no? 29 me parece o 28. Era primera vez en la historia, Sí. ¿no?, que Pachacuti tenía Sí. un bloque tan grande, tan numeroso. Y se pudo ver que dentro de Pachacuti había incluso muchas diferencias, muchas tensiones, y que ahora de alguna manera se ha visto, porque ahora son de 9, 6 se pegaron al gobierno en este primer momento, 3 se han mantenido una línea más radical, digámoslo así, y yo los vi a Pachacuti, de los 5 que estuvieron en mi periodo de año y medio, 4 estuvieron pegados, pero sólidamente a RC, al correísmo, ¿no? Uno un poco se desprendió de esa línea. Entonces es un mundo donde hay diferentes posiciones. Indecible. Sí, impredecible, ¿no? Tal vez Sí, indecible también, ¿no? A veces los amazónicos son diferentes a los que vienen de las provincias de la sierra, del centro de la sierra. Entonces, ¿qué va a pasar con esos 6 votos? Es una pregunta que el gobierno debe estar planteándose una estrategia. Puede ser que en el camino hayan algunos asambleístas de RC que vayan también saliéndose, como pasó en mi periodo, en año y medio, creo que fueron 4 o 5 asambleístas que originalmente fueron de RC, Ferdinand Álvarez, Javier Jurado, el señor Aguas de Galápagos, el señor Henry Bosques de Bolívar, alguien más, creo que fueron 5, que se salieron de RC y se pasaron a ADN. Esto ya pasó, ¿no?, porque ellos llegaron con 52 y terminaron finalmente con 47. Es posible que en el camino, con el paso de las semanas, algunos de los asambleístas que llegaron con RC digan, bueno, prefiero estar más cerca del gobierno, de esa manera puedo ayudar a mi provincia, lo que usted quiera. Aunque no se garantice, porque eso no pasó con Lazo. Sí. Bueno, O yo sea, creo que, lo yo creo que a lógico- Lazo le faltó una estrategia política más Exactamente, eficaz, ¿no?, exactamente. más eficiente. Sí le faltó un poco aquello. Más estrategia, ¿no? Sí, Claro, sí. porque se supone que lo más fácil es pasarse al gobierno que alejarse del gobierno. Es lo más fácil. Se acercan al gobierno y tienen poder. Pues yo le decía el otro día, aquí en Loja no corremos peligro. Pachacuti, si pactara con el gobierno, no va a poner gobernación, porque aquí no tenemos de Pachacuti. Social Cristiano, si pacta con el gobierno, no va a captar la administración, porque tampoco hay asambleísta del Partido Social Cristiano. Independientes tampoco, la misma suerte. Entonces aquí en Loja estamos más estables en eso. Sí, por supuesto. Aquí está absolutamente clara la posición política. No creo que de los asambleístas de Loja haya novedades en ese sentido, pero podría ocurrir a nivel nacional y eso le podría permitir al gobierno no depender de la posición de esos 6 votos que actualmente los tiene, 6 votos de Pachacuti. Eso podría ocurrir. Y eso lo veremos en el paso de las semanas, de los meses, seguramente. O sea, lo que nos queda claro es que un asambleísta es supremamente importante por su voto. Nada más, pues la verdad es así, que duela, ¿no? Pero no es que, imagínense, este rato ya comenzaron a salirse los de la RC, se empezaron a salir de las sesiones. Entonces, pero ellos igual cobran. Fíjense esas actitudes infantiles, ¿no? Como esas rabietas. Se salen, desprecian a la asamblea, no se van, hacen fieros. Sí, pero el sueldo lo cobran puntualmente. El sueldo, no se rebelan contra el sueldo, no lo rechazan al sueldo, contra todos los privilegios que le da el Estado el hecho de ser un asambleísta. Entonces hay que mojarse el poncho, hay que hacer. Y eso de que les obliga ahora a trabajar de lunes a jueves, yo no A creo viernes. Bueno, jueves. Dijo que de lunes a viernes. Dijo. No, porque él dice que viernes es en territorio. ¿Así dijo eso? No, es que así ya. es. Haga el favor de estar más enterado, ingeniero. Bueno. Claro, porque no se me...
Noto que no está muy enterado. Ya se fue la fiscal general, ingeniero, le cuento también. Porque tampoco ha de saber. Es que yo ya no soy político, yo ya salí. Entonces, ahora sí, entre ustedes nomás. Yo leí la noticia de que el presidente de la Asamblea había dicho que aquí tiene que trabajar de lunes a viernes. No, Hasta pero ahí de llegó lunes a mi- jueves, de lunes a miércoles Bueno, incluso. pero eso siempre se ha Jueves trabajado en, así. O sea, no es nada distinto. Lo que pasa jamás es en que la vida ha trabajado un también, asambleísta los lunes ni los viernes. doctor Aponte, yo usualmente viajaba los lunes a las 7 de la mañana a Quito, ¿no? Los lunes. Es que usted es de Quito. Disculpa. Bueno, Bueno, ya, sigamos. De todas maneras, no nos quedemos ahí, que ninguna rémora de esta nos usted. Bueno, pero los asambleístas por lo regular son como los profesores rurales, trabajan de martes a jueves. no es así, doctor. Bueno, pues usted tampoco cuente, es bueno, verdad, usted doctor. cuente, usted es el que estuvo ahí varios años, ¿no? ¿Cómo es, ingeniero? Cuéntenos, porque eso dice el presidente ahora. A ver, primero yo creo que la Asamblea, como antes era el Congreso, está conformado por, digamos, la última Asamblea, 137 seres humanos, y usted ahí tiene de todo. Hoy son 151 asambleístas y creo que si algo es pernicioso, injusto, es generalizar. Ahí usted tiene de todo. Hay asambleístas que puede ser que lleguen solamente a sentarse en su curul, no hacen nada más, hay algunos. Pero hay asambleístas... Dicen que el ingeniero Auquilla cuando fue asambleísta no faltó nunca. No sé si será cierto, solo faltaba, a veces, pedía permiso para ir a comprar perfumes, pero no faltó nunca jamás a la asamblea, al trabajo. Tenía El esa trabajo fama. de la Asamblea se realiza en una gran proporción al interior de las comisiones, porque lo que llega al pleno de la Asamblea son los proyectos de ley que son preparados por las comisiones legislativas. Ahí está el verdadero trabajo. No descarto la importancia de las sesiones del pleno, sin duda, pero las sesiones del pleno es lo visible, porque ahí están todo el día las cámaras de televisión, ahí están las cámaras de todos los canales de televisión, de las emisoras más importantes del país, entonces están transmitiendo, hacen tomas de las sesiones de la Asamblea donde se resuelve un proyecto de ley, un proceso de fiscalización, y eso es lo que está en el imaginario de la sociedad. Pero detrás de ese trabajo, que es lo que se ve en la televisión, hay el trabajo en las comisiones, ¿no? Donde realmente se tienen que leer los proyectos de ley, se tienen que elaborar proyectos de ley, se tienen que investigar, se tiene que escuchar a los expertos y se tiene que ir redactando los artículos de una manera que uno considere que es lo sensato y lo adecuado. Entonces hay mucho trabajo al interior de las comisiones. En mi caso, en este año y medio, la Comisión de Seguridad sesionaba los lunes y los miércoles de manera absolutamente regular, ¿no? Las sesiones del pleno solían ser martes y jueves, y los lunes y los miércoles trabajábamos en la comisión. Pero además uno tiene que estudiar los proyectos de ley. Los viernes no. Los viernes se ha hecho, sí, los viernes normalmente se dejaba para trabajo en territorio, eso es verdad. Porque también hay que entender que un asambleísta también es convocado a un sinnúmero de reuniones, de sesiones en territorio. La gente quiere que el asambleísta conozca sus problemas, conozca su realidad y hacerle llegar su aspiración, su demanda, su necesidad. Y uno tiene que viajar dentro de la provincia, dentro de la ciudad, asistir a los barrios. Totalmente de acuerdo. Y ingeniero, es parte del trabajo. Se nos ha ido el tiempo. Ingeniero, decía un amigo, así como se habla a veces de manera coloquial, en una relación dialógica, dice, oye, Dávila era un asambleísta muy formado, muy preparado. ¿Y ahora quién lo reemplaza en la asamblea? Dice. ¿Cómo le digo? Nadie es reemplazable, doctor, nadie. Así que eso hay que estar conscientes que... O sea, solo estoy conversando lo que dijo este amigo. Dijo, ¿y ahora quién lo reemplaza en la asamblea con este periodo? El doctor Tapia, un hombre muy formado, preparado. ¿Y ahora quién lo reemplaza en la asamblea? Le digo, o sea, él se refiere a los 4 nuevos, ¿no? Dice Guevara, pues se reemplaza él mismo. Guevara se reemplaza él mismo, Dávila no tiene quien lo reemplace, Tapia no tiene quien lo reemplace. La otra dijo, la reemplaza cualquiera. Y ahora, hermano, ¿qué hacemos entonces? Dijo, me da la impresión que lo ha perdido, dijo. No sé, le dije, eso lo veremos con el tiempo, ¿no? Con el tiempo veremos si Loja perdió en esta elección. Nos hemos acostumbrado a perder, si es que es así.
No, yo no comparto esa opinión. Yo tampoco, No, yo tampoco. Yo le dije, no, estás hablando todo. Creo que la política, como todo en la vida, también se va renovando y siempre hay personas que llegan con entusiasmo y hay que darles la oportunidad de trabajar. Ya lo veremos también con el paso del tiempo. Pero trabajar por la gente, por nuestra provincia siempre es muy lindo y a uno le llena también de satisfacciones y creo que seguramente los actuales asambleístas deben estar llenos de buenas intenciones para trabajar por Loja. Y además preparados. Y además preparados, ¿sí? Yo creo que están, no conozco muy de cerca la formación que tiene cada uno de ellos, no, pero esperamos que su formación, su preparación les permita enfrentar los desafíos, los retos que tienen en su obligación y en su responsabilidad con Loja y con el Ecuador, sobre todo, porque además la parte legislativa, más que una tarea local, es una tarea nacional, eso también hay que entenderlo, ¿no? Muy bien, y creo de mi parte, quisiera pedirle que lo vamos a convocar casi por dos razones, sobre todo por una. En el tema financiero del país, yo creo que siempre le he reconocido que usted maneja bien esos números y ojalá que usted nos pueda aportar algún día, acompañar acá para tratar este tipo de problemas. Y tal vez otro día cuando las carreteras pues ya no valgan para nada, entonces también lo hemos de invitar y decir, ingeniero, usted hizo. Tal vez por ahí, usted me va a contestar ya que hay que hacer mantenimiento y todo. Pero por esas dos razones tal vez, pero sobre todo por la una, a mí siempre me ha interesado su opinión en el tema presupuestario, en el tema de recursos del Yo Estado. creo que hacer política es una obligación de todos los ecuatorianos siempre. Ojalá todos entendieran que la política es la vida pública. Es los temas de la ciudad, los temas de la provincia, los temas del país, e incluso los temas del mundo, porque también hay mucha noticia internacional que influye, es importante, que incide, ¿no? Claro. Correcto. Entonces, hacer política es eso, es estar atento a lo que ocurre en el ámbito público, del país, del mundo, de la ciudad, y hacer opinión siempre será valioso, siempre será importante. Yo estaré siempre atento a lo que ocurre en la vida de la ciudad, de la provincia, del país. Y si usted considera que puedo dar una opinión sobre algún tema, me tiene siempre a las órdenes, con mucho gusto. Lo que yo haga en el futuro en la política activa, pues ya lo veremos, ¿no? Siempre he dicho que en la vida nunca hay que decir nunca jamás, y que hay circunstancias que vienen con el tiempo, pero estaré siempre atento, porque además servir a una sociedad es, creo que, una de las oportunidades más maravillosas que puede recibir un ser humano.